Ya, aquí está, claro, mi fotoprotector favorito, Fusión Water de Inspin. El otro día se me acabó y justo ahora hay y está con un 30% de descuento en Salcobrand. En estos productos seleccionados de Isdin hay también otros, así que los pueden revisar ahí. Y además con despacho gratis por compras superiores a 24.990 pesos. Así que me quedo aquí a aprovechar de comprar para mí y para mi familia en Salcobrand. Salcobrand, tu bienestar nos inspira. Gonzalo. Bien, Caro, y nosotros les contamos que hoy más que nunca necesitamos dormir, necesitamos descansar bien. Deja de dar vueltas en la cama. La solución ya está en Chile, se llama Ceredan, único producto natural con L300. Ceredan contiene nutrientes esenciales que ayudan a conciliar el sueño. Deja de contar ovejas, toma Ceredan, un producto con el respaldo y la calidad de Arama Natural Products. Mari. Gracias, Gonzalo. Y si en esta pandemia se te juntó todo, quedaste sin trabajo, con deudas y más encima, ya no puedes pagar, existe una solución definitiva para tu problema. Los abogados de Defensa Deudores están disponibles para ayudarte. Infórmate visitando www.defensadeudores.cl o escribe al WhatsApp más 569-4252-8377. Defensadeudores.cl, hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. Y seguimos hablando del proyecto presentado ayer por el presidente de la República del retiro del 10%. Ya llega la ministra Carla Rubilar para hablar de todo este proyecto. Lo vamos a desglosar, las diferencias con el que ya hay, pero seguimos también con Máximo Quitral, analista político, y también con el diputado Jorge Durán. Diputado Durán, lo quiero llevar a lo que decía recién Arturo en la calle antes de irnos en la pausa, que hablaba con Gino. Y él, dentro de muchas cosas que decía de la cuenta de luz y todo esto, decía, yo necesito la plata ahora, lo antes posible. Aquí usted se enfrenta a dos disyuntivas. Uno, cuál es el proyecto que encuentra mejor, y el otro, que la gente necesita la plata ahora, y el que hay en el Senado sería más rápido para el bolsillo de la gente. ¿Qué proyecto le gusta más a usted? Mira, indudablemente a muchos parlamentarios y a la ciudadanía nos hubiera gustado que hubiera avanzado más rápido el proyecto que legislamos desde el Congreso. Pero estamos acá en una situación en que el Congreso tiene que lograr acuerdos con el Ejecutivo, y el Ejecutivo finalmente entrega una solución. Y esta solución es muy buena, si tampoco podemos criticar todo por criticar. Efectivamente, se hace responsable de entregar el tercer retiro. Y esas son señales políticas y obviamente que es muy importante los acuerdos, diputado, pero ¿usted cuál de los dos proyectos le gusta más? ¿Cuál es mejor? Mira, a mí a esta altura lo único que me gusta es que finalmente los políticos nos pongamos de acuerdo y lleguemos con soluciones a las personas. Pero cualquiera de los dos proyectos que avance, que salga, el bienvenido. Congreso ustedes se pusieron de acuerdo. Entonces, de estos dos proyectos, si usted tiene que elegir uno, ¿con cuál se queda? Mira, indudablemente a mí me hubiera gustado que se hubiera avanzado en el proyecto que legislamos desde la Cámara de Diputados. Pero acá también el Ejecutivo se viene a hacer cargo de una realidad muy importante, que es que las cotizaciones previsionales que hay hoy en día no dan para pagar futuras pensiones. Era necesario, de alguna u otra manera, incrementar el aporte del empleador, pero también el Estado se hace parte. Y eso es algo que indudablemente a muchos no les va a gustar, porque esas plata las administran la AFP, es algo que podemos discutir y podemos modificar. Pero acá el Estado se hace aporte de parte con un aporte importante. Es cierto, y en eso ya había bastantes acuerdos y avances, pero ¿es el contexto correcto, es la herramienta correcta incorporar un ítem en el marco de un proyecto para un retiro de 10%, meter un ítem que está completamente asociado con lo que es la reforma estructural del sistema de pensiones, por donde hay un proyecto especial que se está tramitando en el Congreso? ¿No debería ser esa la vía? ¿Considera que es correcto que el gobierno junte las dos cosas en este proyecto? Mira, indudablemente siempre van a haber cuestionamientos, pero hay una cosa muy clara: la reforma de pensiones lleva durmiendo en el Senado más de un año. Nosotros la despachamos hace mucho más de un año y todavía sigue trancada la pelota por una u otra cosa desde el Senado. Acá el gobierno efectivamente se hace cargo de entregarle un aporte desde el Estado, lo cual debería ser totalmente agradecido por la inmensa mayoría de los chilenos. El tema de fondo es las AFP. Es algo que paralelamente debiéramos modificar
mortalidad y como también el tema de las pérdidas. Pero todos los sectores políticos estaban de acuerdo que las pensiones no se iban a poder financiar con un aporte tampoco, que había que inyectarle plata desde el Estado, desde el empleador y también desde el trabajador. Pero acá solamente se está tocando que se hace parte el Estado y el empleador, que era algo absolutamente necesario para mejorar nuestras futuras pensiones. Y no tenemos que olvidar algo muy importante. Acá el tercer retiro y el segundo y el primero nunca fueron una política pública. Esto fue una medida desesperada para hacerse cargo de una crisis sanitaria nunca antes vista. Pero en ese contexto, siempre, todos estaban de acuerdo que esto perjudicaba las futuras pensiones y que había que ponerse de acuerdo en cómo, de alguna u otra forma, se iban a recuperar esos fondos extraídos en esta pandemia. Y acá el gobierno de Chile se está haciendo parte con esa solución. No solo se hace parte con la solución de entregar un retiro, se hace parte con la solución de entregarle recursos a la renta vitalicia y también de la carga del futuro, de cómo vamos a restituir esos dineros y de qué manera el Estado también va a ir con un aporte. Diputado. Yo creo que hay que buscarle la fortaleza más que estar buscando el vaso medio lleno. ¿Sabe qué? Yo creo que hay muchos que quisieran buscar las fortalezas, pero me gustaría preguntarle a Max Quitral, que de hecho está más queriendo aportar con una opinión. Max, lo que nos tengas que decir, pero dejarte planteado, cuando la ciudadanía recibe este anuncio durante la jornada de ayer, y estoy tratando de hacer aquí una lectura lo más objetiva posible, ¿qué es lo que recibe? Ahora hay lucas para hacer un aporte de 200.000 pesos a quienes ya no tenían, pero hasta hace muy poquito no había nada. Hasta aquí era todo lo que se había dado y se habían hecho todos los esfuerzos. ¿Cuál es la sensación, cuál es la lectura con la que queda la ciudadanía en lo que ya hemos dicho? Una situación compleja para Chile, para el mundo, para todos los gobiernos que usted quiera, pero además donde se le critica mucho al gobierno hoy. ¿Cuál ha sido la respuesta frente a la pandemia y frente a la crisis social económica que existe en Chile hoy? Sí, bueno, frente a tu pregunta, la ciudadanía piensa, bueno, dinero había, lo que no había era intención del gobierno de hacer frente a la crisis social asociada a la pandemia, y por tanto sí hay recursos por los cuales acceder y darle algún tipo de tranquilidad a un grueso de la población que ha quedado marginada de cualquier tipo de aporte estatal. Yo creo que la gente se queda con esa sensación de que el gobierno está más preocupado de cuidarle al bolsillo a los grandes empresarios que de atender las necesidades urgentes de la población. A ver, pero Max, perdón, dentro de esa lectura, ¿tú crees que cuando se está incorporando una inyección de recursos al sistema de AFP a través de un 2% extra de cotización a través de esta vía, o también ese mismo incremento o esa inyección de bonos de 200.000 pesos a las cuentas de las AFP, porque a través de esa vía está concebido en el proyecto hasta donde se ha explicado que se va a entregar esa plata? ¿Es para ti una lectura de que el gobierno está prestándole ropa al sistema previsional existente? Sí, absolutamente, estoy convencido de aquello. Ahora, solo recordar que el 1% que está pensando el Estado para recuperar los dineros son dineros que no van a salir ni del aire, ni de la lluvia, sale de los chilenos que pagan sus impuestos. Entonces, también ese 1%, aun cuando se presente de manera rimbombante, con frases grandilocuentes, finalmente lo van a terminar pagando los trabajadores y las trabajadoras. Eso es un elemento importante de tomar en consideración. No es que un dinero que vaya a salir probablemente del patrimonio de las grandes fortunas de nuestro país, sale de los trabajadores y las trabajadoras. Ese es un elemento importante y por eso es un riesgo con respecto a ese porcentaje que quiere el Estado asignarle a la AFP, que en el fondo es tratar de resolver el problema en el cual están insertas las AFP. Y otro dato que parece que se nos olvida: la rentabilidad que han tenido los fondos de pensiones. Probablemente a estas alturas la gente que accedió al primer y al segundo retiro ya ha recuperado ese dinero. Es cosa de ir revisando cómo han estado el fondo de pensión en el último tiempo. Por tanto, con esa lógica de pensar que prácticamente las AFP con el primer y segundo retiro y con este tercero podrían entrar en la quiebra, me parece que es un escenario catastrófico que no es comprensible dada la situación económica que han vivido las AFP en el último tiempo. Sí, quiero saber qué opina también el diputado Durán respecto a ese tema. ¿Debiera haber sido un aporte directo a las personas o está bien que sea una cotización adicional que va directo a las AFP? Pero antes escuchemos lo que dice Mario Desbordes. Agradezco el gesto del presidente de la República, valoro lo que se está anunciando el día de hoy,
va en la línea de lo... Y este otro, ¿cuáles son las grandes diferencias que podrían llevar a pensar que es mucho mejor que el anterior? Sí, primero muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. El presidente ha anunciado el día de ayer un proyecto propio que ingresa al Congreso Nacional esta semana, y lo cierto es que, contestando su pregunta, primero el proyecto que se ha aprobado, y eso fue parte de la discusión que tuvimos, es un proyecto que lamentablemente tiene vicios de constitucionalidad. Para la gente que nos ve en la casa, está mal hecho, no cumple la legalidad vigente. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional en un fallo anterior con un proyecto muy similar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Presentando un proyecto para que exista retiro. Si nos mantenemos con el proyecto que está en el Tribunal Constitucional, no va a haber retiro. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Se va a caer el proyecto. A menos que el Tribunal Constitucional lo aprobara, estamos hablando en vez de 3 retiros, 4 retiros para el bolsillo de la gente. Es muy poco probable que eso pase porque ya hay un fallo anterior, y además este proyecto en particular agrega algo que todo el mundo ha reconocido que no se puede hacer, que es el tema de las rentas vitalicias. Y en el caso del proyecto nos hacemos cargo también de las rentas vitalicias, no que las estemos dejando fuera, sino que también las consideramos. Y por lo tanto el llamado es a que este proyecto lo aprobemos lo antes posible para que la gente pueda recibir su 10% y además lleguemos a quienes no podían retirar nada, que son esos casi 3 millones de personas a las cuales les vamos a entregar un bono de 200.000 pesos. Y además ver cómo podemos reponer, que era una de nuestras grandes complicaciones, el daño previsional, con aporte estatal y con aporte de los empleadores. Ministra, ¿por qué se esperó hasta este momento? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se negoció políticamente, por ejemplo, con el mismo Congreso, el proyecto que actualmente está en el TC? ¿Hubo ahí una falta de una buena visión política de intentar llegar a un acuerdo y hoy día se está reaccionando con un nuevo proyecto? A ver, tratamos de llegar a un acuerdo. Ese acuerdo nunca podía ser ni patrocinar ni meter indicaciones a lo que es una reforma constitucional, que no es el camino para hacer estos cambios. Finalmente no pudimos consensuar de que ese no era el camino, se insistió en ese. Nosotros en ese camino sí aprendimos cosas y entendimos de que teníamos que resolver ciertas problemáticas que vienen en este proyecto de ley. Hoy día zanjamos todas las dificultades para que el retiro exista. Y eso es lo que queremos transmitir. Si aprobamos este proyecto, que tenemos la capacidad de aprobarlo muy rápido, porque es muy similar al anterior y mejorado, por lo tanto, discrepancias de fondo no van a existir. Pero para eso necesitan a la oposición. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Sí se necesita la oposición, ¿verdad?, para aprobar este proyecto del gobierno. Pero resulta que ya buena parte de la oposición ha señalado que un requisito para poder dialogar en materia de este proyecto, que están dispuestos a revisarlo, es que el gobierno saque el proyecto del Tribunal Constitucional, que tiene plazo hasta mañana. ¿Hay algún espacio o eso definitivamente no? Se queda en el TC. Estamos convencidos de que el Congreso, y con justa razón, cree que tiene las atribuciones para hacerlo. Y fue al Tribunal Constitucional a defenderlo. Nosotros estamos convencidos que no, con un fallo del mismo tribunal de por medio que nos da la razón a nosotros de que no la tiene. Por lo tanto, lo más lógico es que zanje el tribunal para que de una vez por todas sepamos con un segundo fallo si efectivamente este no es el camino para seguir insistiendo. Ministra, pero no es un camino riesgoso, porque si llega al tribunal en una situación que hubo 50 y 50 en la votación anterior, ¿verdad?, en la situación similar que hubo con el segundo retiro, si llega a aprobarlo y este proyecto que plantea el gobierno está en curso también, quiere decir que habría un tercer y un cuarto retiro, el cuarto promocionado por el gobierno. Nosotros estamos convencidos, de verdad, sobre todo porque el que salió además tiene más vicios de ilegalidad que el anterior, que ya rechazó el tribunal, que esta vez el fallo va a ser muy contundente y muy claro. Y por eso mismo, porque queremos que haya retiro, es que le decimos a la oposición que aquí está todo lo que ellos querían del proyecto que aprobaron, está bien hecho y además tiene cosas que no tenía el anterior. Ya, veamos las cosas que tiene este proyecto que no tiene el otro. Porque da la sensación, ministra, y ahí quiero que usted nos diga que hasta el día domingo a las 6 de la tarde no estaban de acuerdo. De hecho, se filtró en todos los medios de comunicación que usted más o menos le dio un ultimátum al presidente de la República, que si no sacaban fondos y que si no aprobaban algo, usted renunciaba. ¿Por qué cambiaron de opinión respecto a esta situación? Yo creo que aquí hay un aprendizaje que ha sido importante en este tiempo de todos. Nosotros estábamos acostumbrados, y lo discutimos muchas veces aquí en este matinal, a una política que probablemente en tiempos normales era más razonable, que tenía que ver con cómo inyectábamos recursos a los que más mal lo estaban pasando y que teníamos identificados. Esto de una otra forma ha ido cambiando, hemos ido evolucionando, hemos ido entendiendo la necesidad, con nuestra falta de
capacidad del Estado, que yo siempre le he reconocido de esa capacidad robusta de determinar cómo están los hogares realmente, de poder hacer esa diferenciación. Y una de las cosas que hemos visto es que esto, efectivamente, si bien no es la mejor política pública, sí es rápida, expedita, y si la vamos a hacer tiene que tener una recuperación. No solamente puede ser retiro, sino también debe tener recuperación. Y todo ese aprendizaje nos ha ido permitiendo mejorar el ingreso familiar de emergencia, que se empieza a pagar esta semana y que va a llegar a 13 millones de personas, y obviamente ver que este proyecto sea muy... Ministra, perdón, ¿cuáles han sido los costos del aprendizaje? Porque en términos, por ejemplo, de evaluación política, la encuesta CADEM le está entregando a su gobierno el respaldo más bajo desde el retorno a la democracia, 9%. Y no solamente un respaldo bajo, sino 82% de desaprobación. ¿Eso usted lo asocia al aprendizaje? O sea, yo lo asocio a que estamos en condiciones muy adversas gobernando. La verdad es que partimos con un 18 de octubre, con una crisis de cohesión profunda. Con esa crisis nos llegó